misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Oh Padre, derrama infinitamente tu misericordia en nosotros para que vivamos en un camino de permanente conversión. Que el ayuno, la limosna y la oración de este tiempo de Cuaresma nos ayuden en ese despojo de nosotros mismos, en ese deseo de cumplir en todo tu voluntad y de abrazar la cruz de cada día, para que muriendo con Cristo resucitemos también con Él a una vida nueva. Lo ponemos en tus manos por medio de María, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la toda santa. Juntos saludamos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santa María, Reina y Madre de la vida consagrada, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda meditación para este tiempo de Cuaresma. Las prácticas penitenciales de la Cuaresma: ayuno, limosna, oración. Y tomo como punto de partida un breve fragmento del inicio de la segunda carta de Timoteo. Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. Como decía en la anterior meditación, todos estamos llamados desde el bautismo a una vida santa. Jesús nos lo vuelve a recordar en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. También San Pablo, a su íntimo amigo y colaborador Timoteo, le dice que ha sido llamado a una vida santa. Primer punto, la penitencia interior. Inicio con un número del Catecismo de la Iglesia Católica, 1434, donde sintetiza muy bien qué es la penitencia cristiana. La penitencia interior del cristiano puede ser expresada de muy diversas maneras. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con la relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medios para obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Estamos llamados a una vida santa y la Iglesia nos ha entregado todos esos medios que ya el Evangelio nos han ofrecido. Además del ayuno, la limosna y la oración, a través de esa práctica cuaresmal habitual en nuestra vida, está también el sacramento del perdón para reconciliarse con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Están las lágrimas del arrepentimiento constante, como la pecadora pública lloró sus pecados derramando lágrimas sobre los pies de Jesús y lavándoselos con sus propias lágrimas y secándoselos con su cabello. Está también la preocupación por la salvación del prójimo, porque resuena en nosotros el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Está también como medio la intercesión de los santos y todo, sobre todo aquellas de ustedes y de aquellos de ustedes que tienen fundadores, en ellos se han fijado y se siguen fijando
en la vida y en las obras como camino a la vida santa. Y está también la práctica de la caridad, que como señalábamos al final de la primera meditación, es un acicate permanente en nosotros con la parábola del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme, era forastero, emigrante y me acogisteis. ¿De qué manera la penitencia cristiana se expresa? En las 14 obras de misericordia, como ahora iremos viendo, y cómo estamos abiertos de par en par a la acción transformadora de la gracia en nosotros. Primero, la oración. Comienzo siempre oración, limosna, ayuno, con ese fragmento del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, que nos sirve también de Evangelio inicial en el miércoles de ceniza. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. La oración es lugar de encuentro con Dios, lugar donde Él recrea, renueva, regenera nuestra persona, donde Él, por su amor, por su gracia, nos transforma, nos inunda de luz, nos saca de nuestra ceguera. La oración me concede, por pura iniciativa divina, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La oración es lugar donde profundizo en la experiencia de la filiación divina. Soy hijo del Padre, discípulo de Dios Hijo Jesucristo y templo del Espíritu Santo, los tres grandes dones que recibí en el bautismo. Por eso resuena en nosotros ese comienzo del capítulo 3 de la primera carta de Juan, primera de Juan 3, 1, 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Aún no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La oración nos hace caer en la cuenta, nos hace experimentar la gracia de ser hijos en el Hijo amado, hijos de Dios Padre. La oración alimenta la esperanza, porque nada expresa mejor la realidad de Dios en nuestra vida que orar con fe. Incluso en la soledad de la prueba más dura, nada ni nadie pueden impedir que nos dirijamos al Padre en lo secreto de nuestro corazón, donde solo Él ve, como dice Jesús en el Evangelio. Son palabras de Benedicto XVI, el 6 de febrero de 2008, en la misa del miércoles de ceniza. La oración alimenta nuestra esperanza. Oración en el desierto, no como un terreno inhóspito, sino como un lugar de amor, de encuentro, de dejar que Él nos hable al corazón, como dice Dios a través del profeta Oseas. Yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ella me responderá como en los días de su juventud. Hemos de permitir que Jesús esposo, tu esposo, te hable al corazón. La oración auténtica brota de la escucha asidua y familiar de la palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el Meribá, como el día de Masá en el desierto, que rezamos todos los días como salmo invitatorio en la mañana. Y Dios quiera que en nosotros crezca en esta Cuaresma 2023 la escucha. Que repitamos muchas veces como el niño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquella misma homilía, 6 de febrero de 2008, decía Benedicto XVI: vienen a mi mente dos momentos de la existencia terrena de Jesús que se sitúan uno al inicio y otro casi al final de su vida pública. Los 40 días en el desierto, sobre los cuales está calcado el tiempo cuaresmal, y la agonía en Getsemaní. Ambos son esencialmente momentos de oración, oración en diálogo con el Padre, a solas, de tú a tú, en el desierto. Oración llena de angustia mortal en el huerto de los olivos. Pero en ambas circunstancias, al orar, Cristo desenmascara los engaños del tentador y lo derrota. Con esa garantía caminamos. El diablo ya ha sido derrotado, ya ha sido vencido
con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, aunque siga dando zarpazos donde intenta llevarnos a su terreno. Como león rugiente, sigue rondando a quien devorar. Resistámosle firmes en la fe. Rezaremos así el día de miércoles de ceniza. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Oración, primer medio para que nuestra vida en tiempo de Cuaresma sea permanente, constante comunión con Dios y desde Él conversión del corazón. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Segundo medio, segunda práctica cuaresmal, el ayuno. El ayuno es un signo exterior que expresa una realidad interior. Se deja de comer algo o mucho en nombre de Dios. Ayuno santo, para resaltar que se vive alimentado de la palabra de Dios. Si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo y eran la alegría de mi corazón. Y tu nombre era invocado sobre mí, Señor Dios del universo. Como el profeta Jeremías, nosotros también queremos alimentarnos de la palabra. Después de experimentar que somos hijos de Dios, qué gozo ser hijos del Padre, aprendo también de su Hijo a rechazar toda tentación del maligno como Jesús la rechazó en el desierto. Después de la primera tentación, cuando el diablo le dijo, convierte estas piedras en panes, después de 40 días sin comer, Jesús responde con fuerza, con contundencia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de Dios. Pues también nosotros queremos vivir alimentados de la palabra. Por eso Jesús dirá en el diálogo con los discípulos después del encuentro con la samaritana, Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Adán podía comer de todos los árboles del paraíso, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comió y pecó en un mal uso de su libertad porque se dejó engañar por el diablo disfrazado de serpiente. Cristo pasó 40 días en el desierto alimentado de la voluntad del Padre, en obediencia al Padre, en alimento constante en la voluntad del Padre, como ya he dicho antes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dediquemos un tiempo largo, sereno, sosegado, cada día a meditar la palabra para que ella sea nuestro alimento. En el bautismo escuchamos en boca del Padre, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y esas mismas palabras muy semejantes las va a decir también el Padre Dios cuando Jesús se transfigura en la montaña. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Pues Dios quiera que también estas palabras las sintamos dichas para nosotros, para cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Lo mismo que escuchó Jesús, lo escuchemos también cada uno de nosotros. Dejar de comer voluntariamente para sentir el hambre del banquete eucarístico, anticipo del banquete definitivo del reino, es el sentido del ayuno. El ayuno es signo de nuestra abstinencia de pecado. El ayuno verdaderamente grande, el que compromete a todos los hombres, es la abstinencia de la iniquidad y de los placeres ilícitos de este mundo. Este es el ayuno perfecto, dice San Agustín. Por Dios quiera que hagamos un firmísimo propósito de ayunar de toda iniquidad y de todo placer ilícito de este mundo. Ahí está la clave del ayuno perfecto. No comer carne, como lo haremos durante la Cuaresma, a lo mejor en muchos de los monasterios durante los 40 días, o al menos como manda la Iglesia en los días de miércoles de ceniza, de los viernes y de Viernes Santo. El no comer carne es un signo sencillo, exterior, para estar alerta en no alimentarse de otra carne. Las pasiones pecaminosas, los bajos instintos, el hombre viejo. Carne y espíritu son antagónicos. Y de nuevo Gálatas 5 nos coloca muy bien lo que es el fruto del espíritu y lo que son las obras de la carne.
Y las obras de la carne, dice Gálatas 5, 16, 21, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y frente a las obras de la carne, el fruto del Espíritu, que resuene permanentemente en nosotros, que invoquemos al Espíritu para que crezcan esos frutos y sean la fuerza para rechazar las obras de la carne. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Las obras de la carne nos separan de Dios, porque esas obras nos tiran hacia lo más material y carnal de nuestra existencia. Por eso hemos de ayunar, para no ser engañados por el diablo como lo fue engañado Adán en el paraíso. Para Dios todo alimento salido de su mano creadora es digno de ser comido. El problema lo encontramos cuando no hacemos un uso correcto de los bienes de este mundo, incluida la comida, porque todo lo que nos esclaviza, nos engaña, nos lleva al pecado y nos separa de la amistad de Dios. El ayuno ha de ser un medio maravilloso esta Cuaresma para vernos libres de toda carnalidad, de todos bajos instintos, de todo lo que al ser humano le conduce a pasiones pecaminosas. Y tercer medio para poder vivir bien esta Cuaresma, la limosna. Nos dice de nuevo Jesús en Mateo 6, 2, 4. Cuando haga limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Limosna significa compasión, misericordia. Lo podemos expresar con esta exclamación: Señor, ten piedad de mí. Hemos de ser pedigüeños de Dios, de la luz, del amor, de la ternura de Dios. Pedimos como limosneros. Necesitamos infinitamente el perdón de Dios para que, llenos de su misericordia, llevemos misericordia a los demás, como dice Jesús en el Sermón de la Llanura según Lucas: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Podemos orar también como el ciego Bartimeo a las puertas de Jericó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Vivamos en esta Cuaresma la experiencia de la infinita misericordia de Dios, de un Dios que no se cansa nunca de perdonar. Seamos pedigüeños de esa misericordia, que nos empape su perdón, su abrazo de Padre, su gesto de reconciliación, que nos da a cambio de nuestro pecado. Vestido nuevo, anillo para los dedos, sandalias para los pies, fiesta con el ternero cebado, como expresa maravillosamente la parábola del hijo pródigo. Coloquémonos en ese lugar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. De qué manera el Padre salió corriendo cuando vio a su hijo en el horizonte y le llenó de besos y de abrazos. Y de qué manera prepara una fiesta. Porque este hijo mío que dábamos por perdido, lo hemos encontrado, lo dábamos por muerto y lo hemos recobrado para la vida. Así es Dios, un Dios que no se cansa nunca de perdonar. Oremos una y otra vez pidiendo que la misericordia nos empape, porque este es el Dios en quien creemos, un Dios infinitamente misericordioso. Su misericordia nos abre a la solidaridad con los más pobres, a la caridad con los más necesitados, al servicio generoso, gratuito, desprendido con los últimos, con los más desheredados de la tierra. Por eso nos ha dicho muy bien el Señor que cuando hagamos el bien, no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, que lo hagamos todo en pura y total gratuidad, como Cristo ha dado la vida en la cruz por todos los hombres, los que creemos en Él e intentamos creer, o los que le desprecian y le persiguen. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos, y Él ha dado la vida por todos.
Su misericordia nos enseña a dar gratis lo que hemos recibido gratis, ser limosneros para con nuestros hermanos, dar dinero, pero dar también nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra energía, nuestra lucha en favor de la justicia. Por eso el Señor nos llama asesinos si pasamos de largo ante el que sufre, está solo, no tiene para comer, no tiene para vestir. Lo dice con tanta claridad la primera carta de Juan en el capítulo 3. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí la vida eterna. Y sigue diciendo ese mismo fragmento de Juan 3. Si uno que tiene bienes en este mundo ve a su hermano pasar necesidad y le cierra las entrañas, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios? Hermanos, no amemos de palabra ni de boquilla, sino con hechos y de verdad. Que estas palabras de la primera carta de Juan nos lleguen muy dentro y nos muevan a ser limosneros del amor divino para con los demás. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. La limosna cristiana es mucho más que unas migajas, es ver en el necesitado al mismo Cristo. Si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confesar, confortar son obras de misericordia espirituales, como también lo son el perdonar 70 veces 7 y el sufrir con paciencia los defectos de los demás. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente, como nos dice la parábola del juicio final, dar de comer al hambriento, dar techo al que no tiene, vestir al desnudo, visitar al enfermo, a los presos, enterrar a los muertos. Entre todas estas obras de misericordia, la limosna hecha para con los más menesterosos, para con los más pobres, es el principal testimonio de la caridad fraterna, de la caridad cristiana. Y es también la justicia que le agrada a Dios. Trabajemos para que en este mundo la justicia divina sea la que reine, la que triunfe, no la justicia humana que es tan variable y tan voluble y tan cambiable, según que juez la interprete en cada caso y en cada situación. Por eso dejemos que resuenen en nosotros estas palabras de la Sagrada Escritura como final de esta meditación, como eco de lo que ha de ser la limosna concreta de darnos nosotros mismos. Si Cristo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz, así también ha de ser nuestra vida en ese seguimiento de nuestro Señor y Maestro, dar la vida, darlo todo, sin esperar nada a cambio. El que tenga 2 túnicas, que reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? La fe sin obras es fe muerta. Luego el Señor nos llama a través de ese fragmento de la carta de Santiago capítulo 2 a que seamos capaces de manifestar nuestra fe en obras concretas. O como dice también la carta a los Gálatas capítulo 5, la caridad activa, moviliza la fe. Luego la fe es verdadera cuando se expresa en la caridad, hecha servicio, donación, entrega, generosidad, desprendimiento, de una manera totalmente gratuita y generosa en favor de los demás. Que el Señor nos llame en esta Cuaresma a vivir el ayuno, la limosna y la oración con toda intensidad, dejando que la verdad de la palabra y el fuego del Espíritu Santo nos transformen en hijos de Dios, totalmente purificados por la misericordia divina y dispuestos a no reservarnos nada, como Cristo se entregó en la cruz en favor de toda la humanidad.
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Estemos dispuestos a morir para renacer a una vida nueva. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Dichosa y feliz Cuaresma para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.